Este es el primer video correspondiente al tema tirantes de hormigón pretensado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Haremos primero una presentación conceptual referente a los motivos por los que se pretensan tirantes y algunos aspectos referentes a su comportamiento. Comenzaremos recordando algunas cuestiones referentes al comportamiento de los tirantes no pretensados. La figura representa el comportamiento típico de un tirante de hormigón armado convencional. En la nomenclatura del CIRSOC 201-2005, estos tirantes se denominan como clase C. La letra C proviene de la denominación de estos tirantes en inglés, cracked, que significa fisurados. En él se aprecia claramente que a partir de la carga de fisuración, el tirante pierde rigidez rápidamente hasta completarse el proceso de fisuración sistemática. De allí en adelante, la pérdida de rigidez es más lenta. La pérdida de rigidez no es la única consecuencia de la fisuración. Algunos reglamentos y especificaciones fijan la abertura máxima de fisuras de acuerdo al ambiente en el que se encuentra emplazada la obra, o en el caso de los tanques y depósitos, en función del fluido contenido. En algunos casos, podrá requerirse que bajo cargas de servicio, el tirante no presente fisuras o incluso que no presente tracciones en el hormigón. Como se verá enseguida, el pretensado constituye un recurso que permite, bajo cargas de servicio, controlar o incluso evitar la aparición de tracciones, lo que controlará o evitará tanto la pérdida de rigidez como la fisuración. Como ya se ha comentado en la introducción al curso, la idea de pretensar consiste, en el caso de un tirante, en imponer al hormigón una deformación inicial de compresión, de modo de que la carga exterior de tracción no provoque inicialmente tracciones, sino descompresiones, logrando entonces el efecto de controlar o evitar la aparición de fisuras bajo cargas de servicio. Al aproximarse a la rotura, la fisuración resultará inevitable, pero las cargas serán superiores a las de servicio y ya no será necesario controlar la fisuración. Pasemos ahora a la descripción del proceso constructivo de un tirante postesado. Como ya se ha dicho, la diferencia entre postesado y pretesado radica en el momento en el que se ponen en tensión las armaduras. En el caso del postesado, las mismas se tesan una vez endurecido el hormigón, mientras que en el pretesado, la puesta en tensión es anterior al hormigonado. Se comienza por la construcción de un prisma con un conducto que corre a lo largo de su eje. Se enfila dentro de ese conducto un elemento tensor que posee un anclaje en uno de sus extremos. Este anclaje recibe el nombre de anclaje pasivo, dado que el pretensado se realizará desde el extremo opuesto. Se enfila parte del anclaje activo y un gato hidráulico de pretensado. En el extremo derecho del gato se anclará temporariamente el elemento tensor para poder tirar de él. Mediante una bomba de aceite se procede a la extensión del gato. Esta extensión produce un estiramiento en el acero y un acortamiento en el hormigón. Dado que el gato se apoya en el hormigón, se trata de un circuito cerrado de fuerzas en el que el hormigón se ve comprimido y el acero traccionado. Antes de retirar el gato, se termina la fijación del anclaje activo y luego se procede a la inyección de una lechada de cemento para proteger al acero contra la corrosión y para proveer adherencia entre los materiales. Una vez endurecida la lechada, se fija uno de los extremos y se aplica una carga de tracción en el opuesto. Se observa que, mientras que el alargamiento producido por la carga exterior sea menor que el acortamiento producido por el pretensado, el hormigón no se verá traccionado. Estará descomprimiéndose. Intuitivamente, puede verse que la carga que podrá aplicarse sin traccionar el hormigón será del orden de la carga de pretensado. Se ha creado entonces un elemento estructural en el que, actuando una fuerza de tracción, el hormigón puede estar comprimido y sin fisurarse, manteniendo íntegramente su rigidez. Queda así evidenciado que el pretensado permite controlar la aparición de tracciones en el hormigón bajo cargas de servicio. En esta diapositiva se repasan los principales elementos que componen un sistema de postesado. Las vainas pueden ser de materiales sintéticos o, muy frecuentemente, construidas en chapa galvanizada pestañada
de modo de generar una vaina continua y estanca. Los anclajes pasivos con frecuencia se dejan perdidos dentro de la masa de hormigón. Los anclajes activos suelen ser las piezas más costosas de los sistemas de pretensado patentados. Se observa una armadura en forma de hélice que queda embebida en el hormigón, cuya finalidad es tomar algunas tracciones localizadas que se generan en las zonas de anclaje. Y, finalmente, los gatos de postezado, cuyas dimensiones son función de las cargas a aplicar. Los anclajes activos varían de un sistema comercial patentado a otro. Muchos de ellos están constituidos por cribas metálicas a través de las cuales se hacen pasar los cables de postezado para luego anclarlos. Estas cribas poseen orificios en forma cónica que luego permiten la colocación a presión de cuñas metálicas. En esta figura y en la siguiente se esquematiza la acción de un gato de postezado. Luego de enfilados los cables, a través del gato, se accionan los mecanismos que ponen en posición las cuñas y el sistema que luego las empujará hasta su posición final, y se fijan temporariamente los cables en la parte trasera del gato, de modo de poder tirar de ellas cuando el mismo se expanda. El paso siguiente consiste en expandir el gato mediante la acción de una bomba hidráulica. Durante el proceso se miden presiones y estiramiento del cable. Finalizado el tesado, se procede al clavado de las cuñas y, finalmente, se procede a remover el gato e inyectar las vainas. Pasemos ahora a una breve descripción sobre la construcción de elementos pretesados. Como se comentó en la introducción al curso, también existe la posibilidad de pretesar, es decir, de recurrir a un banco de tesado en el que las armaduras se ponen en tensión antes de hormigonar los elementos. Y luego, la carga de tesado es transferida a los elementos de hormigón endurecido aflojando los cables. La transferencia en este caso no se realiza mediante anclajes mecánicos como en el postesado, sino a través de tensiones de adherencia entre los cables y el hormigón endurecido. En las siguientes diapositivas se realizará una comparación entre el comportamiento de tirantes no pretensados y tirantes pretensados. En la figura se compara el comportamiento que tendría dos tirantes construidos con el mismo hormigón, resistencia y sección, y con el mismo acero, resistencia y sección. El de la izquierda es un tirante no pretensado, mientras que el otro es un tirante en el que el acero ha sido postesado. Se observa que la carga de fisuración PCR del tirante pretensado es mayor que la del tirante sin pretensar. Intuitivamente, puede justificarse este comportamiento en el hecho de que, si bien el tirante pretensado como tal se alarga, parte de la carga exterior, antes de traccionar efectivamente al hormigón, se consume en descomprimirlo. En el proceso de descompresión del tirante pretensado, se llega a una carga exterior que produce la neutralización del efecto del pretensado sobre el hormigón. Es decir, se trata de una carga exterior que hace que el hormigón quede con tensión nula. Esta carga se conoce como carga de neutralización, P0, o carga de descompresión. Se define la carga de neutralización como la carga exterior que anula los efectos del pretensado. Dado que durante el proceso de carga las secciones se desplazan paralelamente a sí mismas y se mantienen planas, se puede suponer que cuando una fibra cualquiera de una sección se descomprime, lo hacen todas las demás. En el tirante pretensado, la distancia que separa la carga de neutralización de la de fisuración es igual a la carga de fisuración del tirante no pretensado. En otras palabras, una vez descomprimido y hasta la carga de fisuración, el tirante pretensado se comporta igual que el tirante no pretensado. En otras palabras, si para la carga de neutralización el hormigón se encuentra en tensión nula, para fisurarlo será necesario un incremento de fuerza igual a la fuerza necesaria para fisurar al tirante no pretensado. Sin embargo, la distancia entre la carga de fisuración y la de rotura ahora será menor, en P0, debido al preestiramiento inicial del acero de pretensado. El diagrama del acero, en el caso del tirante pretensado, no pasa por el origen de coordenadas.
Esto se debe a que el acero ha sido preestirado. En ambos tirantes, el acero entra en fluencia para la misma deformación propia, pero para diferentes deformaciones del tirante. En el tirante pretensado, la deformación del tirante necesaria para llevar al acero a fluencia es menor, dado que el acero ya presenta un estiramiento inicial originado por la fuerza de pretensado. Ya sea que la carga de servicio se encuentre por debajo de PCR o por encima de este valor, la deformación del tirante no pretensado será siempre mayor que la del tirante pretensado, sometido a igual carga. Esto se explica porque en el tirante pretensado el proceso de carga transita un trecho mayor con la rigidez del tirante no fisurado, es decir, en estado 1. Inmediatamente por encima de la carga de fisuración, los diagramas de ambos tirantes se vuelven paralelos a los diagramas del acero desnudo, para luego ir acercándose al mismo. Al principio, de acuerdo con la teoría simplificada de la adherencia, la distancia entre los diagramas de los aceros y los diagramas de los tirantes son iguales en ambos casos e iguales a 0,4 de la resistencia a tracción del hormigón dividido ρ y dividido E sub S. Esto era de esperarse, dado que esa distancia depende del aporte resistente del hormigón entre fisuras, y concluido el proceso de fisuración sistemática, ambos tirantes presentarán igual configuración de fisuras, aunque diferentes aberturas de fisuras para iguales cargas exteriores actuantes. Si se aplica una carga exterior igual a la carga de pretensado P sub S, el hormigón del tirante todavía permanece ligeramente comprimido. La descompresión se produce para una carga ligeramente mayor, denominada carga de descompresión o neutralización. Esta diferencia se debe a que la fuerza de pretensado comprime una sección diferente a la que luego es traccionada por la carga exterior. Por una parte, la sección inicialmente comprimida tiene un orificio que luego será rellenado con la lechada, y por otra parte, en el momento del tesado, la sección comprimida estará compuesta por el hormigón y eventualmente alguna armadura pasiva, mientras que luego de la inyección, la sección que resiste las tracciones incorpora a la lechada y al acero de pretensado solidarizado mediante la inyección. En otras palabras, la fuerza de neutralización debe descomprimir a la sección compuesta, sección homogeneizada, que es más grande que la sección inicialmente comprimida. Como se verá un poco más adelante, y si no existieran pérdidas, la carga de neutralización estaría relacionada con la fuerza de pretensado por la expresión P sub 0 igual a P sub S por 1 más N ρ, teniendo en cuenta en cada caso qué cuantías hay que considerar. Ambos tirantes presentan igual carga de rotura, dado que la misma se produce luego de la descompresión y en coincidencia con una fisura, es decir, sin colaboración del hormigón. La carga de rotura de un tirante se obtiene siempre multiplicando las áreas de sus armaduras por sus tensiones de fluencia. Se habla en plural porque un tirante pretensado puede presentar armaduras activas y pasivas, por lo que se tendrá que P sub n es igual a la suma de los productos de las áreas de las armaduras pasivas por su tensión de fluencia más las áreas de las armaduras activas por su tensión de fluencia. Pasaremos ahora a analizar la condición resistente, es decir, las condiciones de seguridad que debe verificar un tirante frente a las acciones exteriores. La condición resistente a aplicar es la ya vista para tirantes no pretensados, es decir, P sub U debe ser menor o igual que Φ por Pn. En este caso, Φ nuevamente, por tratarse de una rotura dúctil, se adopta igual a 0,90. Valen también los mismos coeficientes de mayoración de cargas y combinaciones visto para tirantes no pretensados. Es interesante comparar la evolución de las tensiones en el hormigón y en el acero de acuerdo con el nivel de la carga exterior aplicada.
En esta diapositiva se muestra el estado inicial de tensiones en el hormigón y en el acero de dos tirantes gemelos, uno no pretensado, el de la izquierda, y uno pretensado, el de la derecha. Se aprecia que en el no pretensado, en ausencia de cargas exteriores, ambos materiales se encuentran libres de tensiones. En el caso del tirante pretensado, el hormigón se encuentra comprimido y el acero traccionado en un sistema autoequilibrado de fuerzas. Al aplicar una carga externa de tracción, en el tirante no pretensado ambos materiales se traccionan, mientras que en el pretensado el hormigón se descomprime y el acero aumenta su tracción. La carga externa aplicada en este momento es exactamente la carga de neutralización, es decir, la carga que neutraliza los efectos de pretensado en el tirante de la derecha. En este momento, las tensiones en el hormigón de ese tirante son nulas. En el tirante de la izquierda han aumentado las tensiones de tracción en ambos materiales. Lo mismo ha ocurrido con las tensiones de tracción en el acero del tirante pretensado. Ahora la carga aplicada es la que corresponde al final de la fisuración sistemática del tirante no pretensado. De aquí en adelante, las tensiones en el hormigón de dicho tirante no variarán al aumentar la carga exterior. Tampoco aparecerán nuevas fisuras principales, pero éstas se abrirán con el incremento de la carga exterior. En las fisuras, la tensión en el acero es igual al cociente entre la carga exterior y la sección de acero. En el tirante pretensado, comienzan a aparecer tensiones de tracción en el hormigón y sigue aumentando la tensión en el acero. La carga ha vuelto a aumentar, pero sin llegar a fisurar al tirante pretensado. Se observa que en el tirante no pretensado, el incremento de cargas es equilibrado solamente por un incremento de tensiones en el acero, mientras que en el pretensado participan en el equilibrio incrementos de tracciones en ambos materiales. La carga corresponde ahora al final de la fisuración sistemática en el tirante pretensado. De aquí en adelante, en ese tirante no se producirán nuevas fisuras, pero se abrirán las existentes. La carga de fisuración resulta igual a la suma de la carga de neutralización más la carga de fisuración del tirante no pretensado. Esto es así porque la carga de neutralización, desde el punto de vista del hormigón, es equivalente al punto de inicio de cargas del tirante no pretensado, es decir, tensiones nulas en el hormigón. De allí en adelante, los diagramas de tensiones en el acero en ambos tirantes serán iguales, pero no lo serán sus deformaciones. Las cargas se han incrementado y se observa la igualdad de diagramas de tensiones en el acero en ambos tirantes. No ocurre lo mismo con sus deformaciones. Se ha llegado a la carga nominal. Como ya se ha dicho, esta carga se obtiene sumando las resistencias aportadas por todas las armaduras presentes en el tirante. Resulta interesante ir comparando las diferencias de comportamiento entre los dos tirantes para diferentes niveles de carga exterior. Se han dibujado en un único gráfico los diagramas de ambos tirantes en una escala un poco más realista. En el tirante pretensado, las cargas de neutralización y nominal se encuentran más cerca una de otra. Se distinguen tres sectores. El sector 1. Ninguno de los dos tirantes está fisurado. Ambos presentan igual rigidez y por lo tanto iguales deformaciones para idénticos niveles de carga. Que la carga de servicio se ubique en este sector no representa una solución económica, dado que la seguridad de rotura resultaría excesiva, es decir, habría una gran distancia entre la carga de servicio y la de rotura. Se muestra aquí también el sector 2. El tirante no pretensado se ha fisurado, mientras que el tirante pretensado permanece en estado 1. El tirante no pretensado presenta una pérdida de rigidez producto de la fisuración y una mayor deformación total producto de la apertura que van experimentando las fisuras. En este sector se presenta entonces mayor rigidez y mejor comportamiento desde el punto de vista de durabilidad, si se le asigna un rol importante a la apertura de fisuras en relación a los procesos de corrosión. Finalmente, se muestra el sector 3. Ambos tirantes están fisurados, pero la deformación del tirante no pretensado es muy superior al del tirante pretensado. La distancia entre ambas curvas es muy similar
a la deformación que se le dio al acero que ha sido pretensado. Es poco probable que la carga de servicio se ubique en este sector, dado que, para las condiciones de la figura, la seguridad de rotura resultaría seguramente insuficiente, porque la carga de servicio y la de rotura estarían muy próximas. La diferencia de deformaciones entre ambos tirantes es el producto de la acumulación de deformaciones por fisuración en el tirante no pretensado con anterioridad a la fisuración del tirante pretensado. En otras palabras, para un mismo nivel de carga, el tirante no pretensado presenta aperturas de fisuras mucho mayores, aunque la tensión del acero en las fisuras sea la misma en ambos tirantes. Esto se debe a que en el tirante pretensado una gran parte de esa tensión se ha originado en el preestiramiento que se produce durante la construcción del mismo. Este estiramiento no solo no genera tracciones en el hormigón, sino que es quien da origen a la carga de pretensado que comprime al hormigón y que hará que éste deba recorrer luego un camino de descompresión antes de comenzar a traccionarse y, posteriormente, a fisurarse, aumentando consecuentemente la carga de fisuración. Por este motivo, las expresiones para el cálculo de fisuras en tirantes no pretensados no pueden ser usadas en tirantes pretensados. Esta comparación entre tirantes iguales es engañosa, dado que en la práctica no se puede hacer un tirante no pretensado con armaduras para pretensado, que tienen alta resistencia, porque la fisuración resultaría inadmisible. Se trata solo de un ejercicio intelectual para comprender comportamientos. Recapitulando, se han presentado los principales inconvenientes que origina la fisuración en tirantes no pretensados, básicamente la pérdida de rigidez y cuestiones de durabilidad. Se describió la fabricación de tirantes post y pretesados. Se comparó el comportamiento de tirantes gemelos, no pretensados y pretensados. Se concluyó que la mayor diferencia se encontraba en su carga de fisuración y en las deformaciones, y se observó que ambos presentaban igual carga de rotura. Se definió la carga de neutralización, descompresión, y se explicó por qué es ligeramente superior a la carga de tesado. Se explicitó la condición resistente, que resultó igual a la vista en tirantes no pretensados. La resistencia nominal se calculó como la suma de las resistencias de todas las armaduras presentes en el tirante. Finalmente, se mostró la evolución de tensiones en el hormigón y en el acero para cargas crecientes en tirantes gemelos, uno sin pretensar y el otro pretensado, desde carga nula hasta la rotura.